Hubo una época de mi vida donde vivía cada día exactamente igual. La misma alarma para levantarme en las mañanas, el mismo camino para pasear a mis perros, el mismo desayuno, el mismo camino para ir al trabajo y el trabajo tampoco cambiaba mucho. El pájaro que cantaba en mi ventana por la mañana siempre cantaba la misma canción mientras el frío y cansancio se colaba en mi cuerpo cuando despertaba. ¿Listo? ¿Estás esperando tu comidita? Ya te voy a servir, mi amor. Se me había olvidado fijarme en los detalles de cada cosa, de darle el valor y atención que merecía cada actividad de mi día, y empecé a caer en la tenebrosa monotonía. Por muchos años dejé a un lado un hobby que me acompañó casi toda la vida, las ganas de crear y aprender cosas nuevas. Cuando volví a pintar, empecé a ver los colores más vivos, empecé a encontrar detalles que jamás había visto en mi día a día y empecé a sorprenderme otra vez, aunque mi vida no hubiese cambiado mucho. Hablando de sorprenderse, unas amigas del trabajo me regalaron estas flores porque tuve una cirugía de vesícula hace poco y me alegró tanto este regalo que quise empezar la primera página de mi sketchbook pintándolas directamente desde la realidad mientras hablamos sobre cómo salir de la monotonía. Primero empecé a acomodar mi caballete, decidí poner mi sketchbook en el caballete para poner las flores encima de la mesa y yo poder tener visibilidad de ellas mientras las dibujaba y las pintaba. Hace mucho no pintaba desde la realidad directamente, entonces miré cada detalle de las flores para empezar a hacer mi boceto. Empecé a hacerlo con un lápiz rojo y como siempre hago, mido primero el espacio que voy a utilizar antes de empezar a hacer detalles del boceto. Como pueden ver, acá ya puse la proporción de qué espacio voy a utilizar en la hoja para los girasoles y qué espacio voy a utilizar para el jarrón. Y como ya tengo ese espacio definido, mirando directamente los girasoles empiezo a ver la forma de los círculos y empiezo a ver cuántos pétalos ocupa cada círculo y dibujo cada detalle cuidadosamente con mucha atención. Para mí el proceso de dibujar, especialmente cuando estoy en el boceto, es como una especie de mindfulness porque estoy conectada con el momento presente para ver cada detalle de la cosa o la persona que estoy dibujando. Y esto me ayuda a entrar a un estado de relajación como ningún otro. Por eso siempre es importante que tú busques una actividad que te haga conectar con lo que estás haciendo en el momento para no pensar ni en el pasado ni en el futuro. Bueno, así va este bocetico. Ahora voy a bajar a almorzar. Bueno, por acá está el setup de mi estudio. Ya, voy a almorzar, que mi esposo está que me llama. Ya volví de almorzar. Quería retocarme el labial, pero tengo que bajar la escalera otra vez para hacer eso y no puedo subir y bajar escaleras todo el tiempo. Entonces, pues nada, continuaré el video así y me queda poquita luz y ya son pues poquito tiempo de luz y ya son las 2:30 de la tarde. Entonces me voy a apurar un poquito a ver si logro terminar este video el día de hoy. Así es como termina el día número 1 haciendo este estudio de girasoles. Hola, ya es el otro día y me desperté ya hace un rato.
desayuné y voy a seguir aquí con mi proyecto que están por acá. Me encanta cómo lo monté, o sea, like si te gusta cómo se ve. Y hoy voy a empezar a pintarlo, entonces voy a hacer eso. Voy a pintar un rato y luego me tengo que bañar y me tengo que vestir porque tengo que ir a una cita médica. Entonces, ya nos vemos. Esta es la realidad de mi escritorio cuando voy a empezar a pintar. Acá ya tengo listas mis paletas y voy a empezar a servir colores para empezar a echar color a este bebé. Antes, cuando yo llegaba del trabajo o los fines de semana, yo no me dedicaba ni a pintar ni a dibujar. Lo que llegaba a hacer era ver televisión, ver redes sociales, y esto lo que estaba haciendo era que cada vez me sintiera más miserable y sin propósito, que me llenara de envidia al estar al tanto de las cosas que pasaban en la vida de otros en mi celular. Usaba como justificación el cansancio para no hacer nada más cuando llegaba a la casa. Pero lo que no sabía es que llenar tu cabeza de imágenes no es la única forma de descansar. Este día estaba estrenando este pincel de punta almendrada que lo había visto en muchos blogs de artistas y veía que servía para todo, para rellenos grandes y para detalles chiquitos en punta, y se me hizo perfecto para esta pintura. También utilicé estas pinturas de Liquid Text que compré hace poco y me parecieron buenísimas. Como les decía, llegar a ver Netflix, HBO o redes sociales no es la única forma de llegar a descansar. Muchas veces necesitamos descansar nuestra mente, alejarla de tanta información y dedicarnos a una actividad que requiera toda nuestra atención y cuidado. Algo que aterrice a nuestro cerebro al momento presente, donde cada color, cada rayo de luz, cada sombra y pequeño detalle sean importantes. El arte me hizo ver el mundo distinto. Entendí que así como le daba importancia a cada pequeño detalle en mis dibujos, pinturas y tatuajes, supe que observando con detenimiento y agregando pequeños detalles a cada actividad de mi día, encontraría momentos increíbles en los detalles más simples. Detalles como contemplar lo que sucede afuera de mi ventana, oler el café detenidamente antes de beberlo, ser consciente del agua que rueda por mi cuerpo cuando me ducho en las mañanas, observar las pequeñas cosas que suceden en mi camino al trabajo, empezar a ver más el cielo, percatarme de todos los tipos de flores que hay cerca de mi casa, escuchar detenidamente y aprenderme el nombre del perro de mi vecino, darme cuenta que no necesito viajar kilómetros para descubrir cosas nuevas, porque el mundo, por más parecido que lo veas, siempre cambia. Solo tienes que observar con más detenimiento. Acá ya empecé a hacer el detalle del agua en el jarrón y las transparencias del agua en el jarrón. Esta fue la parte más divertida de la pintura. De verdad me encantó mucho hacerla porque de por sí los acrílicos son muy opacos, pero con un poco de agua funcionaban como si fueran acuarelas. Entonces sentí mucha libertad jugando con la espesura de la pintura. Pues si le echaba más agua, pues se veía más transparente, y si echaba más pintura pura, podía jugar con las sombras que había en el jarrón.
empecé a utilizar este pincelito delgado. También era una nueva adquisición de los pinceles nuevos que me había comprado. Y con este empecé a agregar todas las sombras de los pétalos del girasol. Buenas, ya me bañé y me estoy arreglando para grabarles un nuevo video para terminar los girasoles, que dije que los iba a terminar en un día y ya este es el tercer día. Pero bueno, hay procesos que tardan más que otros y hay que aceptarlo. Entonces ya mi objetivo de hoy es terminar. Yo creo que ya hoy sí logro terminar porque ya llevo bastante adelantado. Entonces ya nos vemos. Si sientes que tu vida está en una espiral continua de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, intenta pensar qué son esas cosas que te encantan hacer, que te sacan de la rutina. Si no puedes salir de tu casa porque no tienes dinero suficiente y una de las cosas que te gusta hacer requiere dinero, encuentra actividades que puedas hacer dentro de tu hogar todos los días después del trabajo o el fin de semana que no puedas salir con tus amigos. Y verás cómo poco a poco tu motivación vuelve, cómo te motivas a aprender cosas nuevas. Si todavía no sabes qué te gusta realmente, toma cursos en línea de cosas que te llamen la atención y así probando de todo te vas a ir dando cuenta qué es lo que de verdad te gusta. Así es como van los girasoles. Ya casi termino, ya casi. Me ha costado trabajo lograr las mezclas de las sombras dentro de los girasoles, pero pues estoy haciendo lo que puedo. Hola, soy yo con gafas. No suelo aparecer con gafas acá en el canal, pero pues es una versión que quiero que empiecen a ver de mí, porque siento que quiero que siempre me vean como arreglada y sin gafas. Pero en realidad cuando yo estoy pintando o estoy trabajando, tengo las gafas siempre puestas. Entonces esta es modo Violet trabajo. Ya volví de almorzar. Almorcé una deliciosa ensalada porque estoy comiendo solo verduras estos últimos días y sopas y mucha gelatina. Y nada, pues así va el cuadro. Bueno, el cuadro no, la página del sketchbook. Siento que oscurecí un poquito los girasoles, entonces ahorita al final, cuando esté terminando, creo que le voy a poner como unos brillitos con un amarillo revuelto con blanco para que sea un amarillo bien intenso. Y el fondo todavía no estoy segura cuál le voy a poner. ¿Ustedes qué color creen que voy a utilizar? Estaba pensando utilizar o un color que combinara o un color que contraste. Estaba pensando de hecho un azul para que contrastara bien bonito con el amarillo, o incluso un moradito bien oscuro. No sé, díganme ustedes en los comentarios qué color creen que le quedaría bien. Igual al final lo voy a hacer yo sin seguir consejos de nadie, pero quiero saber qué color le hubieran puesto ustedes. Y ya, sin más bla bla bla, continuemos porque ya son las 4 de la tarde, ya se me está yendo el día, entonces hay que aprovechar. Acá ya le estoy agregando todas las luces al color verde. Le eché al verde original un poquitico de más de amarillo para que se viera más claro. Ya luego empecé a observar el detalle de las flores pequeñitas que venía junto con los girasoles y las empecé a pintar no como una mini flor como se veía exactamente en la realidad, sino como unos pequeños punticos amarillo claro.
Acá, como pueden observar, el centro del girasol tiene un punto negro. Ese punto negro tiene unas pequitas por dentro y la parte de alrededor, que es café, también tiene unas pequitas. Entonces ahí le estoy empezando a pintar el centro negro y luego le empecé a agregar las pequitas con un pincel muy delgado. Acá ya empecé a hacer la mesa en la que el florero está apoyado. Es una mesa de madera, entonces primero hice un fondo café claro y luego con un pincel delgado, usando un café mucho más oscuro, empecé a dibujar las vetas de la mesa y las iba difuminando encima con un café más claro para que las marcas o vetas de madera se vieran más naturales. Todavía no estaba segura qué color le iba a poner al fondo, entonces me metí a Google para buscar el círculo cromático y ver colores que combinaran o colores que contrastaran con el amarillo. Ya analizando el círculo cromático, al final me decidí por el morado. Bueno, el que yo tenía era como un lila que contrastaba súper bien con el verde y el amarillo. En conclusión, para salir de la monotonía, debemos poner más atención a cada cosa que hacemos, y así, desmenuzando y observando con un microscopio lo hermoso de cada día, empezaremos a ser más agradecidos y a darnos cuenta que la vida no es tan mala como creíamos. Que aunque no haya sido nuestro mejor día, como dice la película, podemos encontrar la belleza colateral que estaba oculta. Que el amor, el tiempo y la muerte hacen parte de la vida de todo ser humano, pues estos elementos hacen parte del mundo haciendo un equilibrio perfecto. Y entre más nos resistimos a nuestra realidad, es más probable que no veas el tesoro que tienes y el potencial para cambiar tu día a día solo cambiando tu perspectiva de la vida. Ya he terminado, les cuento que he terminado por completo la pintura de los girasoles y sin más preámbulos vamos a ver el resultado final. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse, darle like y comentarme. Por favor, coméntenme qué les pareció. Me encanta leer sus opiniones. Está muy bien que vean el video y le den like, pero también me encanta leerlos y escucharlos y saber qué otros videos les gustaría ver. ¡Chao!